no cabe duda de la importancia que tiene la enfermedad. Esto no falta contároslo, pero a modo introductorio tiene sentido. Pues hablar de una enfermedad que tiene una alta presencia en la población. Sabemos que no solamente es importante por su número, sino por su morbimortalidad y porque estoy convencido que, igual que pasa en nuestros hospitales y en muchos hospitales, es la principal causa de hospitalización en gente adulta, no solamente comprometiendo el pronóstico, sino los costes de la enfermedad. Y esto, como bien sabéis, solamente va a ir a más. La población va creciendo, el tratamiento de las enfermedades cardiológicas, sobre todo los procesos agudos como el infarto, se manejan cada vez mejor, con lo cual los pacientes van sobreviviendo, los pacientes se van haciendo mayores, con lo cual de estos pocos procesos dentro de la cardiología que aumenta el número de altas por esta enfermedad, a diferencia de otras que, gracias a Dios, van reduciéndose. Por lo tanto, tenemos un problemón y esto, sin más que a veces que no nos lo van contando, uno analiza los propios números y es realidad. Estos son los GRDs del Hospital 12 de Octubre y vemos que es el segundo más frecuente después del parto, por tanto, dentro de enfermedades sigue siendo el más importante en población adulta y el que más consumo de recursos se lleva en el hospital. Y estoy convencido que esto es extrapolable a casi cualquier hospital de nuestro territorio. Y esto concentra la inmensa mayoría de pacientes en dos especialidades, medicina interna y cardiología, al menos en nuestro medio, y aquí también se replica lo que hemos visto muchas veces, es que ese periodo de mayor vulnerabilidad que se produce tras un ingreso y, por tanto, es uno de los puntos importantes a tratar o por lo menos a manejar, a relacionar, a intentar coordinar de la mejor manera la hospitalización y el post-hospitalización, ¿no? De tal manera que el recorrido y algunos de los puntos que hoy me gustaría pues tratar con vosotros es el recorrido que lleva el paciente desde las fases iniciales, cuando tenemos que actuar en la prevención de la enfermedad y por eso es importante trabajar con atención primaria y todas las especialidades, incluida la nuestra, en la que manejamos pacientes de mayor riesgo de desarrollo. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con otras enfermedades cardiológicas, etcétera, ya que del manejo aquí conseguiremos que menos pacientes entren. Obviamente, habrá que conseguir hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad para poder facilitar al paciente el acceso a tratamientos que van a cambiar la evolución. Sabemos que el paciente va a tener una trayectoria, muchas veces es una trayectoria que no vamos a poder, digamos, curar, quitar, pero sí es cierto que el rumbo de cualquier trayectoria, cuanto antes cambiemos, por pocos grados que sean, es mucho la distancia, ¿no?, que cambia. Yo esto lo veo siempre como un avión, como un barco, ¿no? Es decir, que si en el puerto de salida tú cambias 5 grados, a lo mejor en destino a 3.000 kilómetros has cambiado 300 kilómetros de diferencia. Si lo haces cuando estás llegando ya, vas a conseguir mucho menos magnitud de cambio, ¿verdad? Obviamente, ya hemos introducido el tratamiento, tiene que ser, y hoy en día ya disponemos de muchas herramientas que van a conseguir pues hacer ese cambio, ese viraje, por lo menos reducir la cantidad de eventos y mejorar el pronóstico del paciente y finalmente ver cómo enfocamos el final de la enfermedad en muchos de los pacientes. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido hacer en nuestro sistema. Hemos intentado ver los diferentes niveles asistenciales donde un paciente se va a encontrar. Básicamente eran estos 4 grandes bloques, ¿no?, de urgencias, hospitalización, consultas y atención primaria, y ver cómo nos podíamos coordinar, cómo nos podíamos entrelazar, cómo nos hablábamos y fuese un mismo idioma en el que todos estuviésemos de acuerdo. Y realmente esto es lo que creo que más difícil es y más puede aportar, más que cada uno de los colorines y cajetines que podéis ver en la diapositiva, por sí solo sea muy importante, ¿no? Sí es cierto que lo hagamos como lo hagamos, una vez que uno se organiza, y esto hay multitud de modelos, tantos como centros que pueda haber, mejoran los resultados. Y por tanto, no hay duda en hacerlo. Creo que la Sociedad Española de Cardiología en eso ha dado un paso importante. Yo creo que es justo reconocer que el fomentar la homogeneidad, la estructuración y la acreditación de las unidades de insuficiencia cardíaca, como pasa en otros muchos procesos, porque ahora estamos hablando de este, facilita el que lo intentemos homogeneizar, intentemos mejorar, intentemos adoptar esas prácticas que mejoran la calidad del funcionamiento y eso, pues bueno, pues uno se acredita. En medicina interna también es otra de las sociedades que ha cogido el testeo, la Sociedad Española de Cardiología, y también ha hecho un proceso similar de acreditación, que yo creo que son cosas que ayudan en todo esto, ¿no? Entonces, empezando, digamos, el comienzo del recorrido del que hablábamos, tenemos que, como hablaba,
hablar y coordinados con pincharnos con aquellas profesionales que van a estar en el comienzo de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad. Y muchas veces llegamos tarde, el diagnóstico se suele hacer en urgencias, el paciente ingresado. Ese es el debut de la inmensa mayoría de los pacientes, al menos con insuficiencia cardíaca reducida. Pero hoy en día sabemos que no solamente tenemos reducida, la mitad de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca preservada, tenemos tratamientos ya que cambian la enfermedad y además tenemos herramientas que nos van a ayudar en el diagnóstico. Por tanto, tendremos que organizar nuestro algoritmo diagnóstico. Esto es un compañero nuestro de primaria, en una sesión que tenemos con ellos, que luego os contaré. Bueno, pues la integración, por ejemplo, de los petios natriuréticos que hacemos desde hace un tiempo, facilita el diagnóstico. No solamente los petios es tener una buena formación en la enfermedad para poderla sospechar, poder hacer una buena aplicación y esto probablemente nos vaya a ayudar en el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con algunos biomarcadores. Yo creo que la tecnología probablemente nos ayude a ir estratificando en todo, ¿no? El diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Este es un proyecto bastante ambicioso en el que vamos a meternos, en el que vamos a intentar que la atención primaria, los electrocardiogramas que hagamos en pacientes de riesgo, una herramienta de inteligencia artificial nos estratifique el riesgo de poder tener insuficiencia cardíaca y, bueno, comprobaremos si eso realmente luego nos funciona para un diagnóstico precoz mejor y poder, bueno, que esos pacientes lleguen antes al tratamiento, ¿no? De esto hay muchísimas cosas. A mí me gusta, os voy a poner un par de ejemplos, pero sí es cierto que yo creo que lo que va cambiando es la accesibilidad también a herramientas que nos ayuden en el diagnóstico. Hoy en día, dispositivos, digamos, wearables, estos que podemos llevar, que algunos hacen electrocardiograma, ya hay estudios. Este es un estudio bastante interesante de la Maya, sabéis que les gusta mucho el tema de la inteligencia artificial, pero cogían a 2000 y pico pacientes, de los cuales se seleccionaron a 400 que luego tienen un ecocardiograma en el próximo mes y veían los electrocardiogramas que hacía, en este caso es el Apple Watch, y como veis, el área bajo la curva, tanto un solo electrocardiograma como la media de varios hechos, pues tiene una bastante buena curva ROC para el diagnóstico de disfunción ventricular, ¿no? Con lo cual, probablemente estas cosas las vayamos integrando poco a poco en nuestro día a día. O, por ejemplo, esta otra herramienta que también es bastante interesante, que analiza la voz. Esta es una prueba de concepto, es un estudio finés con 50 pacientes, 25 sanos, 25 con insuficiencia cardíaca, y parecía que los patrones de la voz, haciendo leer un párrafo de 90 palabras, podía haber diferencias en el patrón de la voz entre los pacientes con y sin insuficiencia cardíaca. Por tanto, entender el espectro de lo que esto se podría utilizar para el screening de enfermedades, en este caso de insuficiencia cardíaca a nivel poblacional, ¿no? Es bastante sencillo, bastante automatizable y probablemente nos ayude a encontrar de la población, que sabemos que hay muchísima insuficiencia cardíaca, que todavía pues, no tenemos en nuestras consultas y sería adecuado, ¿no? Como bien os decía, ya pasando hacia el diagnóstico, la enfermedad realmente no la vamos a curar en la inmensa mayoría de los pacientes, como bien sabéis. Lo que sí que podemos hacer es virar un poco la pendiente con la que la enfermedad va a progresar y la cantidad de eventos que el paciente va a tener. Y con eso, desde luego, vamos a ganar mucho, ¿no? Cierto es que está cambiando un poco la forma en la que manejamos los pacientes en las descompensaciones. Y esto es una realidad. Este es un estudio que me gustó bastante, estudio americano, bastante grande poblacional, en el que lo que ven es lo siguiente. Yo creo que esto nos va a sonar a todos a lógico, y es que de los encuentros, es decir, de las veces que los profesionales interaccionan con el paciente con insuficiencia cardíaca, la inmensa mayoría son en el ambiente ambulatorio, ¿verdad? Hay veces que los vemos en hospital de día, urgencias, y otras veces en hospitalización. Bien, por tanto, de las veces que el paciente está descompensado, que veis aquí con barras azules, si vemos el total entre consultas y hospital de urgencias, supone la mitad de las descompensaciones. Y esto solo va a ir a más, porque lo que pretendemos cada vez más es ambulatorizar al paciente, intentar manejar las descompensaciones, integrar al paciente y enfermería en la educación de la enfermedad y la autogestión de los diuréticos y el ajuste de medicación para evitar el ingreso, principalmente por el paciente, también por el sistema, pero no dejan de ser descompensaciones que impactan en el pronóstico de la enfermedad.
de una forma no muy diferente a lo que hacen las hospitalizaciones. Y realmente es lo que está haciendo crecer el número de descompensaciones, que eso sí está claro a nivel poblacional. Por tanto, sí que tenemos que tener además en la cabeza que las descompensaciones no siempre son las hospitalizaciones, sino que cada vez el paciente tiene más capacidad de contactar, nosotros de anticiparnos, de ajustar la medicación, y eso es bueno. Y eso es bueno. Pero no olvidarnos de que eso son fluctuaciones de la enfermedad que tienen su importancia, ¿no? Sin embargo, hay veces que el paciente inevitablemente ingresa. La descompensación no la hemos podido manejar de manera ambulatoria o a pesar de ello el paciente ha ido a peor y esto no sigue pasando a día de hoy. Por lo tanto, creo que siempre el ingreso, ya que se produce, debería de ser una ventana de oportunidad, ya que se ha producido, para intentar, digamos, implementar todas aquellas acciones que pueden cambiar o reducir la probabilidad de que esto se vuelva a suceder. Obviamente, identificar al paciente, formarle, es un momento de mayor sensibilidad a la enfermedad, que tiene más tiempo libre, que tenemos más tiempo libre, vamos a otra cosa que hacer, ¿no? Está ingresado, suele tener familiares, tenemos más apoyo. Utilizar no solamente el tratamiento, la identificación y la educación del paciente, sino nosotros intentamos hacer un programa de rehabilitación que está establecido en todos los pacientes y sale con la primera petición que hacemos, en la que no buscas tanto mejorar la condición, sino no perder aquella independencia y condición física que tienen algunos pacientes que ya por edad, comorbilidades o situación está debilitada y un ingreso, pues muchas veces les pasa factura y les cuesta volver a la situación que tenían previamente, ¿no? Para intentar minimizar, digamos, el impacto que les genera la hospitalización, pero realmente el punto importante está aquí, ¿no? En la transición de la hospitalización hacia el alta. Esto lo hablamos muchas veces, pero sigue siendo una realidad. Hemos dedicado horas y recursos a un tratamiento adecuado, a pruebas costosas, a intervenciones, pero tenemos que saber educar al paciente, darle información correcta, darle nuestro contacto, que identifique sus compensaciones, darle las citas alta, intentar que ese paso desde la hospitalización hacia el ambiente ambulatorio pues sea lo más suave posible y sobre todo se mantengan todas aquellas acciones que pueden hacer que el paciente. Nosotros, como veis, al alta hacemos bastantes acciones que van disminuyendo el tiempo. Intentamos contactar con la atención primaria para que sepa que el paciente intentamos que haya un contacto por la enfermería de atención primaria en los primeros 2 días, por enfermería nuestra hace una llamada telefónica estructurada entre el tercer y el cuarto día, que haya una consulta presencial por el médico de atención primaria en la primera semana y por nuestra consulta de insuficiencia cardíaca en los primeros 14 días. A partir de ahí haremos una trayectoria que está predefinida, pero que luego individualizamos según el paciente, en el que titularemos la medicación, haremos un programa de rehabilitación cuando convenga y reevaluaremos la situación. Ahora bien, si conseguimos que el paciente haya cumplido lo que nosotros más le podemos aportar, también estoy hablando de un sistema público en el que bueno, no funciona exactamente igual que como lo tenéis aquí, pero que tenemos que aprovechar el recurso que tenemos y el espacio que tenemos para ver cuánto es más lo que podemos aportar, de tal manera que si el paciente consigue una cierta estabilidad sin nuevas descompensaciones, el tratamiento y el diagnóstico está completado y tiene una buena identificación de sus descompensaciones, saben cómo contactar y tenemos una buena conexión con primaria, ese paciente se va a ir de alta hacia atención primaria para poder volver en el momento que lo necesite, pero dar cabida a otros pacientes que se han descompensado o que son nuevos diagnósticos, ¿no? Y para eso es fundamental intentar interrelacionar a la atención primaria con tanto el servicio de cardiología como en concreto con la unidad de insuficiencia cardíaca. En nuestro caso tenemos mail, tenemos teléfonos que están operativos en horario de oficina y tenemos otra herramienta que bueno, se implementa en la Comunidad de Madrid, que es la de consulta, que también ha facilitado esa interrelación, ¿no? Porque luego pasan cosas, me parece que ha pasado mucho tiempo, pero no hace tanto, que vino el COVID y te hace reorganizarte y todas esas vías de comunicación, de acceso al paciente e interrelación con otros profesionales se vuelven todavía más necesarios, ¿no? Bueno, pues algunas de las herramientas que hayamos ido trabajando, la verdad es que nos valieron.
ejemplo, una de ellas era el seguimiento remoto de los pacientes, con algunos que tienen implantados, bueno, pues un desfibrilador de una marca concreta que tiene un algoritmo de predicción de insuficiencia cardíaca. Ya sabéis que los desfibriladores pues tienen diferentes sensores. En este caso lo que hacen es que estos 5 sensores con datos biométricos que van individualizando por paciente y se van actualizando diariamente, pues dan un score único con un número en el que ya se vio en un estudio de validez que a partir de un cierto umbral que se sobrepasa, el riesgo de descompensación de insuficiencia cardíaca aumenta de forma considerable y te predice en torno a un mes de antelación que ese paciente puede tener un evento. De tal manera que, bueno, esto nos pareció interesante, con lo cual protocolizamos la forma de trabajar y, como nos parecía que era una herramienta que podía ser útil, pues lo intentamos, intentamos involucrar a otros hospitales. En este caso fueron 15 hospitales españoles para hacer ese mismo protocolo que habíamos empezado nosotros y ver qué tal nos iba. La verdad es que la primera experiencia fue interesante, ya que vimos cómo en torno al 60% de las alertas se correspondían con eventos clínicos, algunos a insuficiencia cardíaca, al 50 y algo por ciento, la otra mitad no, pero muchas veces eran condiciones que podían desencadenar insuficiencia cardíaca. A lo mejor pacientes de insuficiencia cardíaca, estaba con infección, estaba anémicos, haya caído el porcentaje de resincronización, es decir, eventos que puramente no eran insuficiencia cardíaca, pero que el tratarlos probablemente, en algunos casos, iba a evitar una descompensación posterior, ¿no? Esto con unos índices diagnósticos bastante aceptables, con una muy buena sensibilidad y especificidad, una tasa de falsas alertas bastante aceptable, menos de media alerta al año por paciente, es decir, una alerta falsa por paciente cada 2 años. Y lo que era interesante es que el 80% de las alertas se podían resolver de forma telefónica por parte de enfermería, con lo cual lo que estamos haciendo es nuevamente adelantarnos un poco, monitorizar e integrar a enfermería, como vamos a hablar ahora. Y ahora tenemos pendiente de publicar próximamente, ya hemos mandado este trabajo, en el que hemos seguido metiendo pacientes y aumentando centros, ahora somos 19 centros y pues, 390 y tanto, 92 pacientes me parece que es, en el que hemos visto qué impacto podía tener el uso de este tipo de algoritmo de predicción de insuficiencia cardíaca. Y como veis, comparando los 12 meses antes con los 12 meses posteriores, tanto el evento primario, que es la combinación de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o mortalidad, como el evento secundario, que eran las descompensaciones ambulantes que habíamos hablado, pero que cada día son más frecuentes, pues ves que disminuyen en torno a la mitad, tanto en número de eventos como en la proporción de pacientes que tienen estos eventos, ¿no? Con lo cual, bueno, incluso cuando repetimos el análisis, hay pacientes que llevan más de un año y dices, bueno, un 20% tienen un DIRESync, pero puede ser que el RESync se haya implantado hace poco, eso haya cambiado la enfermedad, pues excluimos todos aquellos que llevan más de un año con el implante dispositivo y los resultados serán similares. Con lo cual, bueno, esto va abriendo parte de lo que seguramente vayamos a ver en los próximos tiempos. Otro estudio, por ejemplo, también un estudio español en el que hemos participado, no sé si se conoce el estudio Hermes, en el que más sencillito, esto era con un tensiómetro y una báscula y una tablet que tenía, bueno, una aplicación que tenía el paciente para conectar con el hospital. Eso, comparado con un seguimiento estructurado ambulatorio, que además era bastante correcto, se presentó hace una semana, lo presentamos en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, y como veis, redujo en un 59% el combinado de mortalidad o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Con lo cual, bueno, esto yo creo que cada vez va llegando más. Nosotros ahora vamos a empezar también otro estudio en el que es un estudio propio, con una aplicación que bueno, pues hemos ido diseñando, implementando y tal, y que lo que pretende ver no solamente lo hemos dejado como secundario los eventos clínicos, sino los costes. Es decir, en un análisis de coste que publicamos hace ya unos años, veíamos que el 70% de los costes totales de la insuficiencia cardíaca ya no son la parte sanitaria. Lo primero, la medicación es bastante poco, bueno, hay que ver, pero el 70% se lo lleva los días perdidos de hospitalización, los cuidadores, es decir, todas las cosas que van alrededor de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? No solamente él, sino todo lo que va alrededor de él. Por tanto, vamos a ver si el seguimiento remoto puede facilitar los costes en relación con ello, algo que no está muy visto y no sabemos si lo hace o lo incrementa, ¿eh? O sea, esto habrá que ver. Bien, a veces incluso dispositivos tan sencillos como es un holter de tensión en la insuficiencia cardíaca, pues nos puede ayudar a ver cómo el paciente, la cosa es que al paciente le vemos
presencialmente poco tiempo y no siempre es una representación fiel de lo que realmente le pasa fuera del hospital, ¿no? Y luego pues ves que la tensión que tenemos en consulta, que siempre la vemos baja y no sé qué, tenemos insuficiencia cardíaca, pues bueno, es que la mitad de la tensión no se corresponde con la que tiene en consulta, con lo cual vemos que los patrones tensionales son diferentes a los que, y eso lo podemos ver con tensiómetro 24 horas, ¿no? Un monitor de ambulatorio de presión arterial. Vemos cómo la presión arterial nocturna de los pacientes con insuficiencia cardíaca, probablemente ese tono adrenérgico aumentado, no varía y es patológico en la inmensa mayoría. Es decir, que tenemos que ir quitando el foco de ver lo que solamente vemos en un momentito a expandir e intentar enterarnos qué le pasa al paciente fuera de la consulta. Y para esto, dispositivos y cacharros hay un montón y solamente van a aumentar, con lo cual habrá que intentar ver cuáles de esos nos son realmente útiles, nos facilitan el día a día, porque yo creo que es lo que tienen que hacer, no sustituir ni mucho menos, sino facilitar y mejorar todos nuestros procesos. Pero claro, eso solo tiene sentido si tenemos armado un sistema en el que cada uno sabe lo que tiene que hacer, la gente, digamos, tiene su rol y sobre esa base es sobre la que, digamos, se involucra, se implementa, se adiciona. De hecho, en la formación por insuficiencia cardíaca, que creo que es una clave hacia el paciente, pues hoy en día lo que más seguimos utilizando sigue siendo los cuadernillos. Los pacientes son mayores y muchas veces es lo que más fácil les es. Pero eso, si es explicado por una enfermería, si además le dejas un vídeo en el que puede revisar esa sesión educativa cada vez que quiere, para algunos pacientes más jóvenes, pues bueno, pues lo hicimos en forma de aplicación. Luego hacemos pues, sesiones semanales, digamos, un poco más hacia toda la población, no solamente focalizado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes cardiológicos, me refiero. Y, bueno, pues un sitio donde puedan revisar esas sesiones y verlo, pues son todas herramientas que van ayudando a formar al paciente, no solamente formado por nosotros, sino muchas veces este papel que vosotros conocéis, en el que, digamos, la educación entre iguales, lo que es el papel del paciente experto, puede facilitar mucho que el paciente se conciencie y entienda la enfermedad ya desde la perspectiva nuestra, que la ve a diferente nivel, como es lógico, sino también desde la de un paciente que ha tenido o tiene la misma enfermedad que ellos. De hecho, enfermería, estamos conscientes del papel tan importante que tiene en la insuficiencia cardíaca. Desde luego, cada vez son más roles los que hace, no solamente integrando al paciente, a sus cuidadores, al entorno, educándole, como hemos dicho, facilitando la integración y la comunicación de todos los miembros de una unidad de insuficiencia cardíaca, como veis son muchísimos. En nuestro caso, el core, digamos, sería en medicina interna, enfermería y cardiología, pero luego hay muchísima gente interrelacionada, nefrología, endocrino, hospital de día, bueno, otros muchos que son imprescindibles para que esto funcione, ¿no? El tratamiento médico, tanto monitorizar lo que tiene el paciente, por qué no lo tiene, qué falta, cómo lo titulamos, lo hace enfermería, pero es que además hace el seguimiento de los dispositivos como os hemos contado y intenta que esa línea de seguimiento de recorrido del paciente con insuficiencia cardíaca pues se asegure y no se rompa en ninguno de los puntos en los que el paciente, como es lógico, va recirculando de un lado para otro, ¿no? También necesitaremos que con una cierta periodicidad. Entonces, bueno, esto no solamente creo que es un proceso estático en el que uno se sienta un día, escribe un papel, lo cuenta a los compañeros y vemos cómo trabajamos, sino que también es necesario irse reevaluando, viendo cómo vamos, cómo se mejora, cómo cambian los procesos, las cosas que salen, cómo las integramos, bueno, pues para irlo mejorando en el día a día. Con primaria obviamente nos tenemos que hablar, pero esto no es la foto de lo que desea la primaria, no sentarnos todos y contar lo que queremos y decir nada más, sino intentar involucrar a la mayor parte que podamos de atención primaria para que realmente sean, digamos, sean partícipes, ¿no? de esa parte. Algo con la atención primaria como cualquier sitio donde el paciente va a estar un tiempo algo. Es decir, si va a ser las consultas de riesgo cardiovascular, va a ser endocrino, va a ser consulta generalista, la que toque, es importante que, digamos, formen parte
de un proceso de una enfermedad tan prevalente en la que van a ver. Nosotros integramos atención primaria, o una de las vías en las que creíamos que mejor nos podíamos poder interrelacionar era con este programa de atención primaria de formación, pero realmente la formación era una de las patas que queríamos. Obviamente, cuanto mejor conozca la enfermedad, mejor la diagnostiquen, mejor la traten, mejor va a ir. Por lo tanto, estamos invirtiendo en nosotros, porque no solamente queremos que sepan la enfermedad, queremos identificarlos, queremos que nos identifiquen, que conozcan cómo trabajamos, que hablen entre ellos y nos vean con credibilidad, porque de esa manera es con la que consigues al final consolidar un programa, ¿no? Y de hecho, eso tiene su importancia. Ya os van a hablar en la próxima sesión de algo que yo creo que a veces es más importante, pero no sé eso de ello, y es la importancia de medir. Medir para mejorar o medir para saber dónde estás, porque es que si no sabes dónde estás, no sabes qué te funciona, qué no te funciona, es muy complicado. Y esto, aunque parezca mentira, vosotros por lo menos sabréis que en el sistema público es tremendamente difícil, aunque gracias a Dios poco a poco esto cada vez va siendo algo más accesible, ¿no? Entonces, fijaos cómo el seguimiento por atención primaria, lo que habíamos comentado, ¿no? Que entendíamos que en la primera semana fuesen vistos por enfermería y el médico de atención primaria, en 2021 el 15% de la Comunidad de Madrid lo hacía. Poco. Cierto es que nosotros hacíamos algo más, pero mal, había bastante insuficiente. Cierto que en unas épocas que tanto por el COVID de atención primaria han sido las mejores, pero fijaos si tiene importancia. El porcentaje de reingresos en los pacientes que tienen seguimiento para atención primaria la primera semana es claramente menor que los que tienen, los que se quedan sin seguimiento. Y esto, esa magnitud de la diferencia es comparable con muchos tratamientos de la insuficiencia cardíaca. Y dices, hombre, pero eso será importante para los que están más malos. No. Está más malo, realmente los vemos mucho, estamos todos preocupados, nos llamamos, nos comentamos, porque los pacientes, de alguna manera, pues están más en el sistema. Pero la mayoría de los pacientes que tienen menos riesgo, que son los que se escapan del sistema, son los que más impacto tienen cuando no están dentro de una unidad especializada. Por tanto, la importancia de interrelacionarse con todos aquellos sitios donde va a estar un paciente si sale de nuestro circuito es especialmente importante cuando se escapa, digamos, de nuestro circuito más cercano. De hecho, cuando ingresan esos pacientes, están menos tiempo ingresados, con lo cual también mejoramos esas estancias. Y poco a poco, pues bueno, las cosas van mejorando. Ya 2022, estos son ya datos solamente nuestros, pues bueno, ya el seguimiento por primaria la primera semana ya es casi del 50%. Es más, cuando una de las cosas que tenemos es que de los 1.300 ingresos que tuvimos, realmente el 12 de octubre no son tantos. No son tantos. Hay un porcentaje de pacientes, pues bueno, pues que son de otras. Y claro, nosotros eso no podemos seguir, no podemos hacer un seguimiento de atención primaria de un paciente que no es del área. Pero bueno, con lo cual, ¿qué es lo que me ayuda a esto? Me ayuda a que puedo ver todos los puntos de salud que tengo, ver el seguimiento que están haciendo y trabajar ya dirigidamente con algunos donde no está funcionando especialmente bien. Porque lo que sí que hemos visto, como ya os adelantaba previamente, es que cuando hay seguimiento por atención primaria, ya solamente esa medida, añadida a todo lo demás, se correlaciona con una menor tasa de reingresos por insuficiencia cardíaca en el próximo mes. Y seguimos con la enfermedad, es decir, ya la tenemos diagnosticada, la tenemos más o menos tratada y seguida, y entonces tenemos que ver qué también quieren los pacientes. Y esto es uno de los puntos que seguramente más importancia vaya también a tener en los próximos tiempos, porque claro, el paciente quiere vivir mucho, el paciente quiere no ingresar, pero quiere vivir bien. Y esto a veces no nos olvida. Es decir, de los PROMs y los PROMs, de estas cosas que no tienen tanta importancia y que cuesta medir y que cuesta ver cómo es, pero que luego van emergiendo como puntos clave, pues claro, la mortalidad y las hospitalizaciones juegan una parte importante del pastel, pero no representan todo el espectro de aquellas cosas que tendremos que ir viendo, no solamente el control de los síntomas, la independencia, la capacidad de su día a día. Y de hecho, tú cuando coges y preguntas al paciente qué es lo que realmente le importa, este es el representante de pacientes con insuficiencia cardíaca de Reino Unido, en un máster que estuve haciendo, pues te llama la atención, bueno, no sé, está en pequeñito, pero os prometo que ahí viene cuando preguntan, ¿no?, a los pacientes asociados qué es lo que buscas del médico, del cardiólogo que te aporte, pues vemos cómo muchos quieren vivir más, pero en esa mayoría votaba que prefieren mejorar su calidad de vida o mejorar la calidad de vida y la mortalidad. Es decir,
no vamos a quitar la importancia de que el paciente no ingrese y no fallezca, porque obviamente sin eso nada podría tener sentido, pero además intentar mejorar. Lo cierto es que la enfermedad muchas veces nosotros tenemos que trabajar mucho, como hemos hablado, en identificar y diagnosticar tempranamente al paciente. Debemos de tratarlo. Hoy en día sabemos que tenemos 4 pilares de tratamiento básicos, sabemos que tenemos otras alternativas de tratamiento, tenemos dispositivos que pueden, digamos, también impactar en el pronóstico de la enfermedad, pero sabemos que hay un 20-30% de pacientes que evolucionan en la enfermedad, clínicamente empiezan a sufrir de una manera muy marcada la enfermedad se ven muy limitados, su independencia, su capacidad de hacer sus actividades diarias es dificultosa y encima se descompensan, algunas descompensaciones acaban en hospitalización con cierta frecuencia hasta el final de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empezamos a entrar en territorios en los que precisamente la calidad de vida, la capacidad de desarrollo de su actividad de los pacientes es especialmente importante porque solamente unos poquitos, como os podía llegar, os contaba previamente, en torno a 300 en España, consiguen llegar a tener un trasplante cardíaco, una asistencia ventricular, que sin duda es el mejor tratamiento que pueda haber en la fase final de la enfermedad, pero solamente está restringido hacia una minoría. Por tanto, hay algunas pinceladas, algunas cosas que hacemos, pero el manejo del tratamiento de las fases avanzadas de la enfermedad también es un punto importante para los pacientes, según los tratemos, vayan yendo mejor, para ver más pacientes con tratamiento avanzado. Y tratamientos como pueden ser los inotrópicos intermitentes, ¿no? En este caso, el levosimendan, que, bueno, pues, por ejemplo, hemos analizado hace poquito en una población española de unos 800 pacientes, como aquellos pacientes en los que estaba como terapia de destino, es decir, como terapia paliativa, ciclos intermitentes de levosimendan, pues comparados con el periodo previo, mejoraba las hospitalizaciones y descompensaciones por insuficiencia. Puede ser una alternativa, incluso en pacientes, digamos, graves, pero en lista de espera para trasplante cardíaco. Aquí metimos a 15 centros de trasplante español, metimos a todos los pacientes, 1.100 pacientes, los cuales un cuarto se exponía a ciclos intermitentes del levosimendan, pues se vio que por lo menos era una terapia segura, que no acarreaba ni más arritmias, ni más hospitalizaciones, ni más mortalidad. Incluso parecía que las hospitalizaciones, una vez que se iniciaba el tratamiento, podrían disminuir. Esto ya nos vale cuando hemos agotado todos los tratamientos, digamos, médicos y dispositivos que son de primera línea y que tenemos todos en mente. E incluso algunos dispositivos que van emergiendo, como son estos con los que nosotros trabajamos, el modulador de la contractilidad cardíaca, la estimulación de los receptores carotídeos, que yo supongo que algunos conoceréis, pero para los que no lo conozcáis muy resumidamente, el modulador de la contractilidad cardíaca lo que busca es una estimulación de alto voltaje en el periodo refractario absoluto y que lo que genera es una modulación, digamos, del movimiento de calcio intracelular, mejorando la contractilidad y a medio y largo plazo favorece un remodelado favorable ventricular y la eficiencia de la contractilidad. Y el estimulador de los receptores carotídeos es otro dispositivo, como son similares a un marcapasos. En este caso, el electrodo se sitúa sobre la carótida, sobre el seno carotídeo, y lo que busca es una estimulación eléctrica constante que genera la señal aferente cerebral, que lo que baja al final es la descarga simpática y aumenta la parasimpática, con los beneficios que sabemos que podría generar eso en la insuficiencia cardíaca y que más o menos ha demostrado. Como os contaba, en este caso de la modulación de la contractilidad cardíaca puede mejorar tanto el consumo de oxígeno, la calidad de vida, la distancia, es decir, aquellos puntos que pensamos que son importantes cuando el paciente va avanzando en la enfermedad, pero que también se ha relacionado con una disminución importante de las hospitalizaciones, tanto cardiovasculares como por insuficiencia cardíaca, los diferentes estudios que se han hecho, y eso fue uno de los motivos que nos impulsó, bueno, pues a considerar esta terapia entre el abanico de cosas que tenemos en el espectro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, obviamente esto ya nuevamente se reduce a unos pocos pacientes, pero ya pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que o bien no tienen indicación de trasplante de asistencia ventricular o bien se han pasado esa indicación, podría ser
una alternativa, ¿no? Y, por ejemplo, esta es la primera paciente que le implantamos este dispositivo, mejoró un 8 o 9% la función ventricular en los primeros 6 meses y 5 años después, este es el último seguimiento, de marzo de este año, la paciente está en una clase funcional claramente mejor, ha aumentado y mantiene la capacidad de hacer día a día distancia recorrida o ejercicio en torno al doble de lo que hacía previamente, no ha ingresado en estos 5 años y sus precios se han reducido, con lo cual, bueno, pues en este caso parece que algo le ha beneficiado y de manera global, pues esta es una terapia que en 17 primero, fue en 18 que han observado en un estudio clínico, los últimos 2 los acabamos de implantar, pues veis como en pacientes pues, algo más jóvenes que la media, digamos, global, mitad varones, mitad isquémicos, pues ha habido un incremento en la función ventricular, el consumo de oxígeno, digamos, clínicamente significativo, la calidad de vida, la capacidad funcional ha mejorado, y así como los niveles de péptidos natriuréticos. O en el caso del Barostin, por ejemplo, este es otro ejemplo que es un ejemplo un poco más llamativo, un paciente con disfunción ventricular severa que tiene insuficiencia renal importante en hemodiálisis y que se haya contraindicado para trasplante renal, ha recuperado la función ventricular y se ha reincluido en lista de espera. O se ha reincluido, no, se ha incluido. Y bueno, pues también la experiencia global que tenemos, un poquito menor con este dispositivo de pacientes ya pues esto con insuficiencia cardíaca más avanzada, pues aunque solo hemos podido medir en algunos, es verdad que no en todos tenemos medidas pre y post, también en parte porque algunos implantes pilló en el periodo COVID, bueno, pues parece que la magnitud del efecto puede ser considerable en pacientes seleccionados, ¿no? Lo que sí que pasa es que la enfermedad es tremendamente grande y por tanto tenemos que ir focalizando en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, cómo podemos implementar y mejorar cada una de las cosas, cada uno de los puntos, porque al final no es infinita la capacidad de aumentar consultas, visitas y tenemos que de alguna manera intentar mejorar la eficiencia. Nosotros inicialmente empezamos el programa en 2016, incrementamos las consultas, pero ya en los últimos 3-4 años, y ya voy acabando, no se ha podido incrementar y lo hemos mantenido. Sí que medicina interna, que está englobada dentro de nuestro programa, ha aumentado algo, pero todavía, digamos, como veis, no representa siquiera un porcentaje que no llega ni al 40% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresan en medicina interna. Es cierto que cuando vemos el porcentaje de los pacientes que ya son reingresadores y que por tanto aumenta el riesgo de eventos, aumentamos el porcentaje de seguimiento. Con lo cual, de alguna u otra manera, el índice de reingresos ajustados a riesgos al mes pues ha ido pudiéndose reducir hasta actualmente estar por debajo al menos de un 40% de lo esperado que pudiéramos tener. Y esto, de alguna manera, lo que quería puntualizar es que también tenemos que ir seleccionando el qué podemos hacer. Es decir, paciente no diagnosticado se tiene que diagnosticar, paciente diagnosticado no tratado se tiene que implementar y justificar por qué no tiene cualquiera de las 4 barreras de tratamiento. Es decir, tiene que interpretar lo que antes. Niveles del sistema renina angiotensina aldosterona, antialdosterónicos, los niveles de cotransportador sodio glucosa tipo 2, ¿por qué no lo tiene? Una vez que está tratado, ¿cómo lo sigo? ¿Qué pacientes realmente tengo que seguir? Y cómo los puedo dejar salir, pero identificar aquellos de mayor riesgo para que la magnitud del efecto sea mayor sin incrementar de forma exponencial la capacidad de verlos, porque nosotros no podemos ver el 2% de la población en las consultas. Es imposible, ¿no? Y bueno, eso poco a poco yo creo que es un poco el resumen de lo que nosotros hemos ido trabajando dentro del proceso que va desde el diagnóstico hasta la terapia más avanzada. Obviamente luego tenemos que interconectarnos entre todos, es decir, ese modelo de Hub and Spoke, es decir, de ser un centro en el que podamos dar respuesta a todo, interrelacionados con diferentes centros que puedan llevar pacientes, identifiquen y estemos bien conectados, como contaba previamente Roberto. A día de hoy seguimos manteniendo sesiones, interacción de pacientes, comunicación, porque al final el que todos vayamos dando lo mejor que tenemos y, compartiendo recursos y situaciones, de alguna manera consigue que el paciente en cualquier punto del recorrido se le pueda dar lo mejor e intentar mejorar el proceso, que como decía ya hace unas diapositivas, tiene que ser de forma continuada, viendo cómo podemos mejorar cada uno de los puntos, cómo podemos involucrar a todo el espectro de especialistas o profesionales sanitarios que
van a interrelacionar con nuestros pacientes y también ser capaces de interrelacionar diferentes centros para que el paciente allá donde esté se le dé lo mejor en relación con la enfermedad. Eso, pues bueno, al final nos ayuda a compartir experiencias entre unos centros y otros, como estamos haciendo aquí. La gestión yo creo que es bueno que sea compartida para que aquellos puntos que nos puedan haber ayudado en unos sitios aprendamos de otros y así todos pues bueno, pues podamos seguir avanzando, porque al final yo creo que precisamente en una enfermedad tan crónica y con tanta gente involucrada no marca tanto la diferencia que haya una persona muy buena en alguno de los puntos, sino que esa persona sea capaz de integrar y sepa a todo el mundo y sea posible transmitir ese testigo que es el paciente de la forma mejor de unos profesionales hacia otros, ¿no? Porque al final, bueno, lo que tendremos que intentar es trabajar en equipo en favor del paciente con insuficiencia cardíaca, como estoy convencido que todos hacemos. Muchas gracias.